Yo creo que al ratito. Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. La clase del día de hoy se titula Los escritos de la nueva era. En las clases pasadas nos enfocamos al Antiguo Testamento y en 2 o 3 clases, que serán las últimas de este curso, de este cuatrimestre, veremos el desarrollo del canon del Nuevo Testamento. Por eso hemos titulado esta parte de la clase Los escritos de la nueva era. ¿Por qué los escritos de la nueva era? Porque hemos hablado y hay 2 grandes divisiones de las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, cuando hacemos esta división no queremos decir que son 2 revelaciones distintas. Lo que me refiero es que no estamos hablando de 2 tipos de revelaciones que no se relacionan, al contrario, están sumamente relacionadas. ¿Por qué están relacionadas? El Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué está relacionado? ¿O tenemos 2 libros de 2 religiones distintas? Ok, porque dice Ramiro, su argumento es que el Antiguo Testamento habla del Nuevo y el Nuevo de alguna manera se da referencia al Antiguo, exactamente, hay una relación estrecha. Cris, ¿por qué crees que tengamos esta unidad o por qué no? ¿Mm? Ok. Exacto. Uno es el cumplimiento del otro, ¿cierto? Cris lo que dice es que hay una estrecha relación. ¿Por qué? Porque Cristo es el tema no solamente del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. Y veremos en estas clases si es así. Jerónimo, ¿por qué piensas que podemos hablar de una sola Biblia y no de 2 Biblias? No de la Biblia del Antiguo y Nuevo Testamento. Porque las 2 se complementan, o sea, los dos testamentos es el complemento de una sola palabra de Dios. Podemos tomarla como una sola palabra de Dios, una revelación de Dios. ¿Ok? ¿Qué piensas, Narciso, de esta pregunta? ¿Ok? Ok. Ok, es el mismo libro. Recordemos nada más que son 66 libros que están compilados en una colección que le llamamos Biblia, ¿no? Pero son 66 libros. Pero hay estas 2 grandes divisiones entre Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hablar del Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Por qué está dividida así la Biblia? Pactos, ok. Exacto. Ok. Entonces, para ti la diferencia entre el pacto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que el Antiguo Testamento, el pacto más bien del Antiguo Testamento, era para los israelitas. Y el pacto del Nuevo Testamento es para los gentiles también. Ok. ¿Tú qué piensas, Cris? Ok. Ok. Entonces, Cris, ¿estás hablando de un pacto o de 2 pactos? Ok. 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 Ok, entonces, Cris, igual que Ramiro, están de acuerdo en que, obviamente porque son una sola carne, ¿verdad? Un matrimonio, pero están de acuerdo en que se habla de 2 pactos. El Antiguo Testamento dicen que es para los judíos y del Nuevo Testamento para los gentiles, que por eso mucha gente no entiende justamente el Antiguo Testamento porque está dirigido a los judíos. A ver, ¿qué piensan ustedes, Jerónimo, Narciso? Antiguo y Nuevo Testamento, ¿por qué? En cierta manera, aunque el Antiguo Testamento sí está, bueno, la misma palabra lo dice, está hecha para los hijos de Dios, que en este caso era el pueblo
que recuperado, por así decirlo, de las manos egipcias, antes de la venida de Jesús. En la historia se habla de que muchos o varios reyes exigían conocer esa ley. Tenían ahora sí que la espinita de conocerla y de saber de la ley de los israelitas. De hecho, en Alejandría se habla de ello, ¿no? Por eso es que se hace la Septuaginta, donde se reúnen 72. Entonces estaba alcanzando la ley judía o el Antiguo Testamento no solamente a los judíos, sino también a muchos gentiles. A mucha gente que veían que era... Pues bueno, de hecho, desde que salió el pueblo egipcio, pues mucha gente se creyó en el Dios de los judíos, ¿no? En el Dios de Israel, porque los mismos... Sí tienes abierto tu micrófono, ¿verdad? De Jericó, lo dice, ¿no? O sea, esta prostituta que recibió a lo que acaparó, por así decirlo, a los espías. Pues ella misma dijo, ¿no? Entonces, alcanza, no nada más, yo siento que no nada más es para los judíos, sino que Dios así lo estableció, pero la ley es para todos. Qué interesante, sí, qué interesante esto. Gracias, Jerónimo. Narciso, ¿qué piensas? Porque ahorita vamos a retomar estos comentarios para hacer una conclusión. Ok. Como está escrito, ¿no? Como está escrito. Ya. Ok. Sí. Pero la pregunta es, ¿por qué Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Son dos pactos diferentes o es un solo pacto? Okay. Aquí tenemos dividida la clase, ¿no? De este lado tenemos a los de dos pactos, los de un pacto. Algo muy interesante es que, como dice Ramiro y Cristina, estoy de acuerdo con ellos, este pacto se le reveló al pueblo de Israel. ¿Por qué razón? ¿Porque este pueblo era muy bueno? ¿Porque este pueblo era muy numeroso? ¿Porque este pueblo era muy rico? No, fue por amor al nombre del Señor nada más, porque Él tuvo misericordia de ese pueblo. Sin embargo, en este pacto, no solamente estaba pensado el pueblo de Israel como raza o como una etnia. Recordemos que a la luz de las Escrituras, ¿quiénes son israelitas verdaderamente? ¿Quiénes son judíos verdaderamente? ¿Qué dice Gálatas? Aquel que cree por la fe es descendiente ¿de quién? De Abraham. El verdadero israelita no es aquel que nace, Romanos 9, Romanos 10, de la carne. Es aquel que por la fe cree en la promesa hecha no solamente a Abraham, hecha a Adán y Eva, Génesis capítulo 3. ¿Tu simiente qué iba a hacer? ¿Aplastar la cabeza de quién? Esa promesa, hermanos, de Génesis capítulo 3 es la que se va desarrollando a lo largo de toda la historia bíblica, no solamente del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento, es el cumplimiento de esa promesa. Hay diferentes pactos que Dios hace con el hombre, con Abraham, con Noé, con David. Pero todos esos pactos responden al gran pacto de salvación de Dios. No sé si me estoy explicando. Dios de diferentes formas pacta con el hombre, hay un compromiso del hombre con Dios, pero obviamente siempre este pacto va garantizado por Dios, no por el hombre, porque el hombre comúnmente va a fallar. Pero Dios hace ese pacto con su pueblo, pero para responder a un pacto que se relaciona con el pacto más grande de redención. Todas las escrituras se tratan de este pacto.
Y aunque hablamos del Antiguo y Nuevo Testamento, no es que estemos hablando de dos pactos distintos, más bien este pacto en el Nuevo Testamento se iba a revelar a plenitud. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Jeremías? Este será mi pacto con ellos. ¿De qué se trataba este nuevo pacto? ¿Alguien recuerda? Este será mi pacto con ellos. Número 1, como dice Ezequiel, nuestros corazones de piedra iban a ser corazones de carne. Y ya no vamos a tener la ley solamente en tablas o en letras, sino que ahora esa ley iba a ser escrita ¿en dónde? En nuestros corazones. En ese sentido podemos hacer una diferencia entre el antiguo y nuevo pacto. El antiguo pacto era un mandamiento, eran leyes, eran ceremonias. Ahora este pacto no era la observancia de tales cosas, porque de hecho la ley nunca fue dada para salvación. ¿La ley para qué fue dada? ¿Para qué fue dada la ley? ¿Para salvar al hombre? Para mostrarle que no podía ser santo. Exacto, que no podía ser salvo. Que no podía salvarse, que necesitaba salvación. Por eso dice Pablo en Romanos 7, cuando llegó la ley, me di cuenta que yo era un pecador. Me di cuenta que yo era un desgraciado. La verdad, ¿no? Y justamente esa fue la razón por la cual Dios dio su ley a su pueblo, pero no solamente dio su ley, también dio sacrificios. ¿Por qué razón? Porque ese pueblo no iba a poder guardar esta ley gloriosa que le dio en el monte Sinaí. ¿El problema era la ley de Dios? No, el problema es el corazón humano. Que no podemos ni queremos amar a Dios. Que constantemente nos estamos rebelando en contra de Él. Y Dios da sacrificios. Y todas estas cosas del Antiguo Testamento no están desconectadas del Nuevo Testamento. Más bien, como ustedes dijeron, son el cumplimiento en Cristo Jesús. Porque nuevamente recordemos, cuando leemos la Biblia, no podemos ir como un libro de poemas de Sabines o de Paulo Coelho y elegir los poemas que queramos, las veces que queramos, sin tomar el contexto, no solamente inmediato del texto que estamos leyendo, sino también el contexto general. ¿Cuál es el gran tema de las Escrituras? El gran tema es la redención, ¿estamos de acuerdo? Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27, Jesucristo se encuentra con estos discípulos camino a Emaús, y dice que estaban tristes porque había muerto el Mesías. ¿Y qué les dice Jesús? Tontos. Era necesario que el Cristo padeciera de esta manera. Y dice que comenzando desde Moisés, pasando por los profetas y en todas las escrituras, les declaraba acerca de lo que de él decían. ¿Por qué Jesucristo tomaba? Recordemos que no estaban escritos los evangelios, ninguna carta del Nuevo Testamento. Pero a través del Antiguo Testamento, ¿qué mostró Cristo? Que Él tenía que sufrir por los pecadores. Porque el tema del Antiguo Testamento no es David, hermanos. El tema del Antiguo Testamento no es José, no es Abraham, no es Noé, no es Caín ni Abel. El gran tema de todas las Escrituras es Cristo. Por eso no podemos separar el Antiguo y Nuevo Testamento como dos libros distintos. Más bien se complementan y son parte de la revelación de Dios, del plan dado desde Génesis capítulo 3, que dicho sea de paso fue un plan eterno. Que la simiente de la mujer, de Eva, iba a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Y quién es la serpiente? Satanás, el diablo. Así que ese plan se ha ido revelando a lo largo de las escrituras y ahora llegamos a los escritos, dijimos, de la nueva era. Es una era donde no es que surja una nueva doctrina, no es que surja una nueva religión, es más bien el cumplimiento de las profecías que ya se habían hecho. ¿Alguien me puede ayudar con Romanos capítulo 1, versículo 1? Romanos 1:1. Hermanos que están online, si tienen alguna pregunta, Félix, hola, ¿qué tal? Tabita, Miguel, pueden hacerla aquí en los comentarios o algún comentario que ustedes quieran externarnos. Aquí lo voy a leer con gusto, así que estoy viendo la pantalla para ver si tienen alguna duda, hermanos. Pero, ¿qué es lo que dice Romanos 1:1?
apartado para el Evangelio de Dios. Versículo 2, ¿qué dice Cris? A ver, ¿este evangelio es nuevo, Cris? ¿Este evangelio es algo que surge con Pablo? ¿Es algo que surge con Mateo? ¿Es algo que surge con Juan? ¿Es un evangelio que vino a, de alguna manera, instituir Juan el Bautista? No, este evangelio de Dios estaba ya, ¿qué? Prometido en las Sagradas Escrituras. Y cuando encontramos en el Nuevo Testamento la frase Escrituras o Sagradas Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Quiero que noten algo en sus Biblias. Lo que enseñan los apóstoles, Pablo, los evangelistas, no son cosas aisladas. Encuentran su fundamento ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Así que es una locura, y perdón la palabra, pero es una tontería decir que no necesitamos ya el Antiguo Testamento. ¿Mande? Sí, sí, sí. Ramiro, lo he escuchado más de una vez. Ya no necesitamos el Antiguo Testamento, dicen estas personas, porque estamos en el nuevo pacto. Como dice Narciso, yo no entendería el nuevo pacto si no entiendo el Antiguo Testamento, no comprende el Antiguo Testamento, porque ¿quién va a entender el sacrificio? ¿Quién va a entender la rebeldía del corazón humano? ¿Quién va a entender todas estas imágenes y tipos que nos da el Antiguo Testamento para el cumplimiento del Nuevo Testamento? El autor de Hebreos, que no sabemos si fue Pablo o cualquier otro, decía que todas las cosas del Antiguo Testamento eran sombras de lo que habría de venir. Entonces no podemos separar el Antiguo y Nuevo Testamento como dos Biblias distintas o decir que son de dos religiones distintas. No podemos hacer eso porque más bien el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo y el Nuevo no puede tener el cumplimiento si no hubiese existido el Antiguo Testamento. Y les voy a decir aquí algo, tanto el Antiguo y Nuevo Testamento no solamente son para el pueblo judío o israelita, hablando de una manera étnica, sino es para el Israel, para la iglesia de Dios verdadera que ha estado desde el principio. El Israel de Dios, por quien Cristo murió y salvará, no es una nación específica, porque muchos judíos van a ir al infierno y han ido al infierno, hermanos. No por ser israelita ya tienen su pase directo al cielo. No, es una mentira que lamentablemente hemos abrazado en Latinoamérica con esta forma de ver los últimos tiempos llamada dispensacionalista, hacer una separación entre iglesia e Israel. No, el Israel de Dios es el Israel que nace de nuevo por la fe. Quien es descendiente de Abraham no es el que, dice Pablo, el que nace siendo judío, sino aquel que por la fe cree en Cristo. El cumplimiento de la promesa hecha a Abraham y hecha a Eva. Así que ese es el verdadero Israel. Y como dice Jerónimo, y apuntó muy bien, no solamente vemos en el Antiguo Testamento que los judíos se están salvando y muchos están pereciendo, sino que también vemos a gentiles creyendo en Dios. Es más, hasta mujeres gentiles siendo de alguna manera descendencia directa del linaje del Mesías. ¿A quién me refiero? ¿Qué mujeres aparecen que no son judías en la genealogía de Jesús? O que no son israelitas. Sí, Ruth, Rahab, exactamente. Así que mis hermanos, quiero que entiendan algo. Las Escrituras, tanto Antiguo y Nuevo Testamento, hablan de un solo pacto, el pacto de redención. ¿Cuál es el pacto de redención? Este plan glorioso que Dios planeó desde la eternidad del mundo para salvar a una raza caída a través de Jesucristo. Y desde Génesis hasta llegar a Apocalipsis, estamos viendo ese desarrollo de ese plan. Quiero que entiendan esto porque cuando lean las Escrituras con sus lentes, entendiendo que son un solo plan. No estamos leyendo literatura aislada que no está conectada, más bien es una sola revelación. Lo que le conocemos en teología como la revelación especial de Dios. Tenemos una revelación general que Dios hace a todos los hombres y que podemos ver en la naturaleza, por lo que Él creó. Podemos decir, Dios existe por esto y es poderoso. Romanos 1 lo dice, porque desde la creación del mundo su eterno poder y deidad se hace claramente visible a través de lo creado.
Y también el hombre, aún no siendo cristiano, tiene una ley en su corazón que le dice lo que es bueno y lo que es malo. Romanos 2:15, Dios puso su ley en nuestros corazones. Pero es insuficiente esta revelación general porque no nos dice que somos pecadores y que Cristo es nuestro Salvador. Por eso necesitamos las Escrituras, tanto Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué hice esta introducción a esta nueva era de escritos? Porque era necesaria. Era necesaria que nuestra fe fuera completada a través de nuevos escritos que relatan la vida, la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Porque se tenía que cumplir estas promesas dadas por los profetas del Antiguo Testamento. De verdad, hermanos, hay que ser ciego espiritualmente para no ver todas las profecías gloriosas que se hacen de Cristo en el Antiguo Testamento. Díganme una cada quien. Recuérdenme una profecía de Cristo en el Antiguo Testamento. A ver, Ramiro. No, empezamos con Narciso. Isaías 53. Otra de que no sé si hay 53. A ver, aquí también los de que están conectados, hermanos. Ok, la descendencia. Te lo voy a pasar. A ver, Narcisa. ¿Sí crees que Jesús es el Mesías? ¿Crees que Jesús es el Mesías prometido por el Antiguo Testamento? Ok, dime por qué. Dime una profecía. Porque es bonito hablar, ¿verdad? Que Cristo, pero ¿por qué lo creemos? O sea, a ver, hermanos, ustedes acá en línea, denme una profecía que esté directamente conectada con Cristo o que profetice más bien la venida de Cristo, de Jesús de Nazaret. Dice el Salmo 22 anunciando su muerte. Exactamente, Tabita, el Salmo 22 anuncia justamente la muerte del Mesías y este salmo lo cita Jesús en sus últimos momentos de vida en el Gólgota, ¿no? Es algo glorioso. ¿Qué otra profecía Cris? Exacto. Eso es. Sí, Dios le dice a Abraham que no tenía hijo, ¿no? O sea, fue algo increíble. Le dijo, en tu descendencia, y Abraham decía, híjole, no tengo. Serán benditas todas las naciones. ¿Cómo es que un hombre puede bendecir a todas las naciones? ¿A través de cómo las bendijo? A través de que viniera el Mesías de su descendencia. Y ahora nosotros, siendo gentiles, hermanos, podemos bendecir al Señor y somos realmente benditos. Somos benditos porque siendo pecadores, Dios nos salvó por amor y por gracia, cumpliendo esa promesa dada a Abraham. Y eso lo puedes ver en Gálatas. Dice, la promesa fue dada a su descendencia, no a sus descendencias como hablando de muchos, sino a su descendencia, refiriéndose a ¿quién? A Cristo. Jerónimo, ¿alguna profecía? No vas a surgir con otra nueva tuya ahorita. Me viene una profecía. De Jerónimo 4:25. Ok. Ahora, esa es una realidad, Jerónimo. Es algo glorioso, Juan 1:1, el ver la divinidad de Cristo, ver la igualdad con Dios Padre y obviamente también con Dios Hijo, ver su eternidad, no como los testigos de Jehová dicen, o los arrianos que dicen que Jesucristo fue creado. No, en el principio era el verbo, es decir, en el principio de todas las cosas, siempre ha existido juntamente con Dios Padre y Dios Hijo. Ahora, eso es algo que se dice en el Nuevo Testamento, pero esa cita del Nuevo Testamento, ¿cómo la vemos cumplida por el Antiguo Testamento? Una profecía del Antiguo Testamento que te hable del Mesías. Alguna, porque, a ver, si te decimos, estamos de acuerdo con Pablo, el Evangelio de Dios prometido por los profetas. A ver, entonces, si fue prometido por los profetas, ¿qué profecía? Aquí dice Isaías 9. Si nos puedes escribir el texto, hermano, te lo agradecería para leerlo. Falta Miguel, Eli, que se viene despertando.
¿Qué profecía del Antiguo Testamento vemos que se cumple en Cristo? Vamos a googlearlo, meditemos. ¿Mandé? Porque, a ver, todos están diciendo, cuando yo digo, todas las escrituras hablan de Cristo, todos, amén, hermano. Ok, entonces, muéstreme dónde. Nada más es de decir, sí, hermano, sí, porque eres el profesor y estás bien guapo. Miren, hermanos, lo que esté guapo es lo de menos. Y humilde, perdón. Y humilde. También se me olvidó decir, humilde. Muchísimo. Es toda la Biblia, sí, Cris, pero dime una cita. 53. Gracias. ¿Qué dice? Mm, mm. Wow. Está buenísimo ese texto. Jerónimo, mándalo al grupo, porfa, ¿no? Al chat. Está buenísimo ese texto de Miqueas, oh Belén, pequeña eres, pero a ti saldrá el Señor, y sus salidas son desde los tiempos antiguos. Algunos dicen, algunas versiones desde la eternidad. Este Señor, este Mesías, no es un meramente hombre, es Dios, porque es eterno. Y sus apariciones han sido desde tiempos antiguos. Podemos ver en el Antiguo Testamento cómo se aparece el ángel de Jehová, que a la vez se le cataloga también como Dios, se le otorga el poder de perdonar y se le dirige como Dios mismo. Algunos dicen que estas son teofanías, apariciones de Dios, de forma que el hombre lo puede ver. Y muchos piensan que esto es Jesucristo, porque sus apariciones han sido desde tiempos antiguos. Y desde Belén iba a nacer el Salvador. ¿Y dónde nació Cristo? ¿Sí? ¿Estamos seguros? Ok. Dice, a ver, Narciso. Excelente. Y fíjense, estamos hablando de una profecía del Mesías, pero que no solamente se limita al pueblo judío, dice que muchas naciones que harían, lo verán, reconocerán. Y gracias a Dios, muchos serán salvos, incluidos nosotros. También Isaías dice, mirad a mí y sed salvos todo el pueblo de Israel. No, todos los términos de la tierra. Entonces les pregunto a ustedes, ¿todavía siguen creyendo que el Antiguo Testamento se trata nada más del pueblo israelita? ¿O realmente el pacto alcanza a muchas más personas? Este pacto ha sido desde el principio para salvación, tanto de un israelita étnico como desde un mexicano, ¿no? Gloria a Dios por eso. Sí. ¿Isaías qué, perdón? 7:14, ¿qué dice? La Virgen concebirá a luz un hijo y se le llamará Emanuel. ¿Y cómo se les presenta a los ángeles, a estos pastores? ¿Que él es quién? Emanuel, que es Dios con nosotros. Los ángeles citan el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento fue dado por Dios, fue inspirado por Dios y se estaba cumpliendo en Jesucristo. Dice Moy, Isaías 9:6. Eli, Isaías 49, 6-7. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, nuevamente, te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Estamos muy lejos de Jerusalén, hermanos. Muy probablemente estemos aquí en esta profecía, es probable y es seguro.
Él nos ha salvado. Así ha dicho Jehová, versículo 7, Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Qué glorioso pasaje. Gracias, Eli, por recordarnos este pasaje tan precioso. Y Isaías, citando Isaías 9, dice, porque un niño nos ha nacido, el que nos ha dado el principado de su trono, y llamará su nombre admirable. Fíjense, este texto está padrísimo. Isaías, capítulo 9, versículos 6 al 7. Porque un niño nos ha nacido, nos es dado el principado de su trono, y llamará su nombre admirable, consejero. Y fíjense, Dios fuerte. Este Mesías no era un hombre común, es 100% hombre, pero también es por ciento. ¿Por qué les pregunto de todo esto, hermanos? Porque es muy sencillo afirmar que creemos que Jesucristo es el Mesías prometido, pero ¿dónde? ¿Te has preguntado eso? Estos textos no solamente deben estar aquí a la memoria porque un día, ya sabemos cómo es Rafa, no es bien preguntón y siempre cuestiona todo. No, hermanos, es porque aquí debe estar tu fe en las Escrituras, puesta en las Escrituras. Si no, entonces, ¿qué crees? Lo que dice un profesor o lo que dice ser meramente un pastor. Si creemos que Jesús es el Mesías, es porque vemos que es prometido desde las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Miqueas 5:2, ya lo leímos, Félix, excelente texto. Concerniente al ministerio y muerte de Jesús, Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. ¿Dónde se cumple esto en el Nuevo Testamento? En la entrada triunfal. Alégrate, dice, hija de Sión, da voces de júbilo. ¿Qué decía la gente? Hosana, ¿a quién? Porque Dios le prometió a David que se levantaría de su descendencia, de su linaje, un rey cuyo reinado sería eterno. Todos los hijos de David se murieron, pero habría de venir el Mesías, que era 100% hombre y es 100% Dios, y por eso su reinado es eterno. No sé si esto te sorprende, hermanos, o nada más es como, estuvo padre esto, pero a mí me llena de esperanza. Saber cómo mi fe no está anclada en un vacío, cómo mi fe realmente está prometida desde siglos antes que yo naciera, que yo pensara que incluso iba a ser cristiano. Es glorioso el plan del Señor. Gracias, Uri. Es glorioso el plan de salvación, y en el Nuevo Testamento se hacen necesarias estas cosas para ver que realmente se está cumpliendo lo que se profetizó en el Antiguo Testamento. Dice Pedro que los profetas indagaban para ver en qué tiempo y cómo iba a llegar este Mesías. Los profetas, aunque profetizaban para su tiempo, para su audiencia primaria, sin embargo veían que estas promesas tenían un cumplimiento mayor en la llegada del Mesías. Y ahora nosotros podemos ver ese cumplimiento. ¿Qué privilegio tenemos, hermanos? Muchos dicen, me hubiera gustado vivir en el pueblo, con el pueblo de Israel cuando cruzó el mar. Yo la verdad no. Hubiera sido igual de terco que ellos. Y soy igual de terco que ellos. ¿Me hubiera gustado vivir en el tiempo de Jesús? Sí, hubiera estado increíble ver a Jesús caminar sobre esta tierra, pero la verdad es que estamos en un mejor momento. Porque no estaban escritos los evangelios. Si nos cuesta creer ahorita, hermanos, muchas cosas, ¿cuánto más si no tuviéramos el Antiguo y Nuevo Testamento? Por eso se hace necesaria la revelación especial y escrita de Dios. Porque incluso, hoy vamos a ver un poquito, si nos da tiempo, acerca de la tradición. Muchas de las enseñanzas de Cristo, de los apóstoles, se comunicaron de forma oral. Pero ¿cuál es el detalle de comunicar algo de forma oral? ¿Cuáles son los riesgos? Se pierde el mensaje, ¿no? ¿Cierto? Se pierde la fidelidad del mensaje. ¿Han jugado ustedes teléfono descompuesto? Donde das un mensaje y quizá sin obstáculos, si das este mensaje hasta allá, ponemos una fila de personas pasando este mensaje, va a haber una
pequeña y quizá un determinante cambio en el mensaje. Por eso no podemos confiar totalmente en la tradición oral. Entonces, dice F.F. Bruce, el autor del libro de base que estamos llevando, el canon del Nuevo Testamento, el canon de las Escrituras, dice, en nuestros días podemos estar contentos de que Gálatas y Hebreos enviaran por escrito porque han redundado a nuestro bien, pero sus autores no pensaban precisamente en nosotros. Lo que dice F.F. Bruce es que los escritos del Nuevo Testamento llegaron a nosotros porque se hizo necesario de alguna manera comunicar un mensaje a las iglesias, comunicar el mensaje de salvación a las personas, y quizá la primera intención del autor no era pensar en los cristianos del siglo XXI en México, porque muy probablemente ellos no pensaban que llegaríamos hasta esta época. De hecho, los apóstoles y Pablo pensaban que su siglo era el último. Pensaron que ya era el fin del mundo, o el fin de los tiempos. Sin embargo, Dios tuvo misericordia y ha tenido misericordia de nosotros, de tal manera que hemos esperado Dios ha esperado hasta el siglo XXI y no ha venido. Eso no quiere decir que Él ya falló su promesa, es que Él es misericordioso. Y de hecho, hermanos, la verdad es que al ver todos los conflictos de Israel, muchos dicen, Cristo viene, y todos alarmados. Híjole, en lugar de alarmarnos, deberíamos contentarnos si Cristo viniera. Qué bueno si Cristo viene. La verdad es que ya estoy harto de mí, ya estoy harto del mundo. Me gustaría realmente que mi corazón fuera cambiado ya, que por fin yo pudiera amar a Cristo como debería amarlo. ¿Quién lo ama ya perfectamente, hermanos de ustedes, para que ore por mí? ¿Quién puede decir, ya no lucho con el pecado, ya no lucho con la incredulidad, ya no lucho con el egoísmo? Y si Cristo viene, entonces nuestros corazones serán cambiados para siempre. Si Él viene y quiere venir, gloria sea a Él. Fíjense, fue por medio de la tradición oral cómo los cristianos de los 2 primeros siglos pudieron interpretar los documentos del Antiguo Testamento como escrituras que daban testimonio de Cristo. Es decir, los cristianos neotestamentarios o del Nuevo Testamento pasaron su fe a través principalmente de la tradición oral, a través de lo que dijeron los apóstoles, a través de lo que dijo tal o cual evangelista. Sin embargo, también vemos en el primer siglo que ya estaban circulando, en el segundo siglo, cartas, y primer siglo, que se estaban escribiendo por el apóstol Pablo, o los evangelistas ya estaban redactando sus cartas. Pero se hizo necesaria que esta tradición, o esta fe que se estaba comunicando, se pusiera por escrito, de tal manera que gracias, incluso a muchos conflictos en las iglesias, es que tenemos las cartas del Nuevo Testamento. Si Pablo no hubiera regañado tan duro y exhortado a los corintios, no tuviéramos primera y segunda de Corintios. Si no hubieran surgido los judaizantes que querían imponer nuevamente la circuncisión a la iglesia, entonces no tuviéramos el libro de los Gálatas. De alguna manera se hizo necesario que esto se pusiera por escrito, y gloria a Dios por eso, porque, ¿qué decimos? Si pasamos nuestra fe de una forma meramente oral, tenemos el riesgo a que no solamente se distorsione, sino que de alguna manera cambiemos todo el panorama. Porque al pasar la tradición oral de generación a generación, se van distorsionando las enseñanzas. Si yo le digo algo a Narciso, que le diga a Félix, y Félix le diga algo a Ramiro, y Ramiro le diga a Jerónimo, y Jerónimo le diga a Orte, y Orte le diga se va a cambiar el mensaje. Si por muy fiel que quiera ser, de hecho, es más, hermanos, es más. Incluso entre los copistas de las escrituras, imagínense, copistas que estaban viendo el manuscrito aquí y tenían, bueno, es que yo soy zurdo, ¿no? Lo tenían así, estaban copiando. Hay diferencias gramaticales, a pesar de que tienen el texto frente a sus ojos. ¿Cuánto más? Y por eso estudiamos crítica textual, que ustedes estudiarán más adelante. Por eso estudiamos la forma en que podemos acercarnos al manuscrito más original, acercarnos al hagiógrafo, al manuscrito, de alguna manera, el primero.
¿Cómo lo hacemos? Al tratar de estudiar todas las diferencias gramaticales y llegar al consenso de cuál fue el mensaje o el escrito puro. A pesar de eso, ¿por qué tenemos que estudiar eso? Porque los copistas tienen diferencias gramaticales. Y ojo, no son diferencias que cambien nuestra fe, ¿no? No son diferencias, son detalles como preposiciones, ¿no? En lugar de en, ponen por. En lugar de y, ponen también. Bueno, hablando en español, porque se escribe en hebreo el Antiguo Testamento y en griego el Nuevo Testamento. Ahora, si los copistas, teniendo esto escrito, tienen diferencias, equivocaciones menores, ¿cuánto más si pasamos nuestra fe de una forma meramente oral? Por eso se hizo necesario que Lucas dijera, Lucas 1, a ver si me acompañan acá. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. ¿Qué dice? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden entre nosotros tanto Versículo 2. tal como nos enseñaron los que desde el principio nos dieron con todos fueron ministros de la palabra. Tenemos aquí primero una observación. Lucas dice que muchos han intentado ¿qué? Poner en orden. ¿Qué van a poner en orden? Versículo 2. Ajá, pero ¿qué dice? Las enseñanzas de quién es Ramiro. Exacto. Muchos han tratado de poner en orden o por escrito, podemos decir, las enseñanzas de los que vieron a quién. A Jesús. ¿Y a quiénes se refiere? A los apóstoles directamente. Los apóstoles enseñaban tradición, hablaban, enseñaban, exhortaban a la iglesia y muchos quisieron poner esto por escrito. Y muy probablemente Lucas está pensando en otro evangelio o en un evangelio que ya se había escrito. No sabemos exactamente cuál o si había otro registro, no lo sabemos. Pero Lucas, como buen médico e historiador, estaba documentándose en otras fuentes. No solamente en lo que había escuchado, sino que ya había otras fuentes escritas. ¿Y qué hizo? Versículo 3, ¿qué dice? Lucas 1:3. Escribirlas en orden, hoy Exacto. Dice, no, yo me documenté bien. Lucas, quiero que entiendan, para mí Lucas es un personaje bastante interesante en el Nuevo Testamento. Es una persona muy estudiada, muy sistemática, y por ello la verdad es que el Evangelio de Lucas me encanta. Obviamente las escrituras me encantan, pero es interesante lo que dice Lucas, porque primero nos pone de acuerdo que muchas personas han querido intentar esto, es decir, hay un esfuerzo por esta tradición, ordenarla, escribirla, documentarla. Y bueno, lo que dice Lucas, que esta tradición se refiere a las enseñanzas de los que lo vieron a Jesucristo, a los apóstoles, y también dice que él intentó a través de determinadas fuentes, de alguna manera condensar, sistematizar estas enseñanzas. Porque se hizo necesario esto, para tener la fidelidad que tenemos de las enseñanzas de Cristo. Fue necesario el Nuevo Testamento por esto. Ya no me va a dar tiempo de ver a algunos testimonios de los padres de la iglesia, de los padres apostólicos, pero fíjense lo que dice Segunda de Pedro 3:15. Segunda de Pedro 3:15, acerca de la autoridad, no solamente del Antiguo Testamento, sino también de muchas cartas que ya se circulaban en el primer siglo. Segunda de Pedro 3:15 y versículos 16. Segunda de Pedro 3:15 y 16. ¿Me ayudas, ¿quién me quiere ayudar? ¿Lo tienes, Gerón? Segunda de Pedro 3:15. Ya está leyendo Macabeos, Jerónimo. Estamos hablando de los apócrifos, lo primero que haces.
muchas epístolas hablando en ellas de estas cosas en las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los diversos e importantes lo hecho, como también las otras escrituras para Quiero que pongan atención a la gramática de este texto. Gracias, Jerónimo. Dice primero Pedro, consideren esta salvación. Como también de esta escribió nuestro hermano Pablo. Obviamente se refiere a Saulo de Tarso, aquel que se llama a sí mismo abortivo entre los apóstoles. Aquel que le fue revelado Cristo incluso después de su resurrección. Dice, asimismo, en todas sus cartas, habla en ellas de esto, es decir, ¿de qué habla Pablo? Vean la gramática, de la salvación, en las cuales hay algunas cosas, hay que ser honestos, difíciles de entender. Si tú lees Romanos capítulo 9 y capítulo 10, hablando de la elección y de la predestinación, dime si es tan fácil entender esto. ¿Y qué sucedía con esto? Que los ignorantes, inestables o los indoctos tuercen, como también tuercen, y pongan atención aquí, el resto o las otras escrituras. Tomando autoridad, Pedro, de estas cartas y comparándolas con el resto de las escrituras. Y cuando pensamos en las escrituras, en grafé, en el griego, ¿a qué escritura se refiere? ¿A qué dijimos? ¿A qué escrituras? Al Antiguo Testamento. Segunda de Timoteo 3:15, y desde la niñez han salido las Sagradas Escrituras, las cuales te puedan ser sabio para la salvación en Cristo Jesús. Sagradas Escrituras se refiere al Antiguo Testamento. Y aquí Pedro parece equiparar las enseñanzas y las cartas de Pablo con el resto de las Escrituras, es decir, con el Antiguo Testamento. Muy probablemente la iglesia ya tomaba las cartas de Pablo como autoridad, al igual que el Antiguo Testamento. Mis hermanos, la siguiente semana continuamos con esta clase. Les mando las diapositivas y espero que puedan ahondar en esta parte de las clases, porque es muy importante ver cómo este desarrollo del Nuevo Testamento llegó a establecerse y por qué tenemos como autoridad no solamente el Antiguo, sino también el Nuevo Testamento. Quizá nunca te habías preguntado esto, quizá nunca había pasado por tu mente, pero es muy importante que lo tengamos presente, y no solamente para que sepamos más, sino para que Dios nos ayude en nuestra incredulidad. De verdad, le doy gracias a Dios por esto, porque soy muy incrédulo, hermanos. Sí, su profesor de Nuevo Testamento es muy incrédulo, soy incrédulo, y necesito recordar el Evangelio, y necesito recordar cómo el Señor en su providencia nos ha permitido tener el Nuevo y Antiguo Testamento. Así que, mis hermanos, que Dios les bendiga. Saludos a todos los que nos ven allá del otro lado de las pantallas. Saludos Eli, Davita, Miguel, Félix, Reina y toda la pandilla ahí con Félix. También Moy, saludos, qué bueno que estás por acá, mi hermano. Les mando un abrazo bien fuerte.